El río que te lleva al mundo de los muertos. Leyenda andina. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo mes y también bienvenidos a estas 3 primeras historias. Siempre comenten, salúdenme y yo les respondo, porque es una forma de ayudarme. Den me gusta, pueden compartir, así que comenzamos. Comenzó en un tiempo de trueque, cuando las montañas aún guardaban secretos que los hombres no entendían del todo. 4 campesinos cargados de charqui, lana, sogas y sal partieron desde las alturas con rumbo hacia las chacras del valle. Su viaje era como cada año largo y cansado, pero también necesario para la vida. Llevaban consigo 8 mulas fuertes, acostumbradas a recorrer los caminos duros de la puna. El sol de la tarde caía lento, tiñendo de oro los picos nevados. El viento bajaba desde los cerros con un silbido que parecía advertencia. Don Martín Adubiri, el mayor de todos, miraba adelante con el ceño fruncido. «Este atajo nunca lo hemos tomado», dijo con voz grave y cansada. «Siempre hemos ido por el sendero de arriba, aunque sea más largo». Su hermano don Juan asentía en silencio. Él era hombre de pocas palabras, curtido por los años de trabajo en la tierra y ganado y el frío del altiplano. Después de un rato habló. «Una vez pasé por esta zona, pero no recuerdo haber visto río, ni un arroyo, nada». Don Himer, el tercero, miraba a los montes alrededor. Todo era piedra y silencio. Ni casas, ni chozas, ni humo de cocina, solo la soledad inmensa. «Tal vez deberíamos esperar que aparezca alguien, algún pastor, algún viajero», propuso con cierta duda. «No me gusta este lugar, es demasiado callado». El sobrino de los 3, Manuel Adubiri, de apenas 24 años, no quería perder tiempo. La juventud lo empujaba a ser impaciente y su ánimo estaba encendido como fuego. «Tíos, dijo con una sonrisa desafiante, «¿qué puede haber de malo en un río? Es solo agua. Las mulas pasan y listo, ganaremos tiempo». Don Martín lo miró serio, con esos ojos que conocían más de la vida que los libros. «El agua también tiene dueño, sobrino, y no siempre el que manda allí es amigo de los hombres». Pero Manuel se adelantó con paso firme. Cuando las mulas vieron el río, se frenaron en seco, bufando con miedo, moviendo las orejas inquietas. Era un río ancho, silencioso, extraño. Sus aguas parecían quietas, pero en el fondo había un rumor sordo, como si algo respirara debajo. El reflejo del sol en la corriente parecía ojos que observaban. No me gusta, murmuró don Juan. «No me gusta para nada». Las mulas retrocedieron. No querían cruzar. Manuel, con impaciencia, alzó su chicote y la azuzó con golpes. «Vamos, carajo, vamos, mulas, es agua nomás». Los animales rebuznaron, pero a fuerza de látigo, Manuel los hizo avanzar. Al principio, el río parecía calmo. El agua llegaba hasta las patas de las mulas y ellos respiraron con alivio. Pero apenas alcanzaban al centro, la corriente cobró vida.
Se alzó como un monstruo invisible y arrastró a las bestias sin remedio. ¡Santo cielo! ¡Santo cielo!, gritó don Himmer. ¡Se las lleva! ¡Se las lleva! Los hombres corrieron a la orilla tirando de las sogas, pero era inútil. El río jalaba hacia adentro con una fuerza que no parecía natural. ¡Aguanta, Manuel! ¡Aguanta, Manuel!, gritó Martín. El sobrino se lanzó al agua intentando salvar a las mulas. La corriente lo golpeó como si manos invisibles lo sujetaran. ¡Tíos, ayúdenme! ¡Tíos!, gritaba entre lágrimas y desesperación. No puedo salir, algo me agarra, decía Manuel el sobrino. En la orilla los tres hombres rezaban con fe quebrada, levantando los brazos al cielo. Tata Inti, Tata Dios, apiádate de nosotros, Virgencita de Copacabana, no nos abandones, clamaba don Martín con los ojos cerrados. El agua rugió como tormenta, pero de pronto, como si escuchara las plegarias, se calmó. Las mulas jadeantes y empapadas regresaron hacia la orilla por sí solas, aunque parte de la carga estaba perdida. El charqui mojado, la lana arruinada, la sala disuelta. Manuel, exhausto, salió gateando hacia la tierra firme. Tosía, temblaba, lloraba. Ya ven, balbuceó. Era solo un río. Pero antes de que pudiera levantarse, las aguas se agitaron otra vez. Esta vez no eran manos invisibles. Del fondo emergieron brazos oscuros, deformes, con dedos largos, como raíces que se enredaron en su cuerpo. Manuel gritó con un alarido que partió el aire. ¡Tíos, no me dejen! Los hombres se lanzaron hacia él, pero ya era tarde. Los brazos lo arrastraron al fondo. Su cara de terror se hundió en la espuma. Solo quedaron burbujas. ¡Manuel! Rugió don Martín arrodillado, golpeando el agua con los puños. El río volvió a su calma extraña, como si nada hubiera pasado. Silencio total. El sol ya estaba escondiéndose tras los cerros. Los tres campesinos lloraron con el corazón desgarrado. Rezaron, suplicaron, pero no hubo respuesta. Y entonces lo imposible ocurrió. Minutos después, donde antes corría el río, ya no había agua, solo una llanura seca como si jamás hubiera existido. Don Juan cayó de rodillas. «Esto no es obra de Dios, gritaba. Los hombres regresaron con las mulas cargadas de pérdidas y el alma hecha pedazos. Nunca más volvieron a ese sendero. Nunca más hablaron del río sin retorno, aunque el recuerdo los persiguió hasta la tumba. Se cuenta en las comunidades que ese río aparece cada cierto tiempo en distintos lugares. Los ancianos dicen que es el río del demonio, que abre sus aguas solo para reclamar un alma. Algunos murmuran que conduce al mundo de los muertos, un camino de agua que no regresa. Y así hasta hoy, cuando los viajeros cargan sus mulas y van por los cerros, evitan atajos escondidos. Dicen los abuelos que en las noches de viento aún se escuchan los gritos de Manuel en medio de las montañas.
Dios, no me dejen, Dios, no me dejen. Y nadie se atreve a responder. Amigas y amigos, final de la primera historia. Comenten, salúdenme de donde me escuchan. Chenchahuira, la leyenda andina del río que se arrastra como serpiente. Comenzó una noche de lluvia fina, de esas en que las gotas no caían con fuerza, sino que parecían susurrar al techo de Ichu de las casas. El viento soplaba suave entre las queñuas y olas, y los perros de la comunidad ladraban como si vieran algo que los humanos no alcanzaban a mirar. El riachuelo, ese pequeño río que cada temporada de lluvia volvía a despertar de la tierra, bajaba tranquilo por el costado de la loma. Pero nadie podía negar lo extraño. Ese río no era como los demás, parecía tener voluntad propia. Los comuneros lo sabían. Desde hacía muchos años lo habían visto correrse del lugar unas 2 o 4 varas cada semana, como si buscara algo, como si se deslizara. Al principio lo tomaron como un juego de la naturaleza. Algunos decían: ese río es bendición, pues agua que se mueve es agua viva. Pero otros respondían: no, compadre, no, comadres, ese río no es bueno. Los ríos no caminan, eso es mala señal. Don Armando, que desde niño observaba aquel fenómeno, era el que más se discutía con todos. Carajo, decía golpeando su sombrero contra la rodilla, ustedes inventan cosas. Ese río solo cambia su cauce porque la lluvia empuja la tierra, nada más. Si de verdad se moviera como dicen, ya estaría en otra comunidad, ya habría llegado hasta el lago. Y en esa parte tenía razón, porque cuando terminaban las lluvias, el río se secaba, desaparecía y al año siguiente volvía a aparecer casi en el mismo lugar. Así pasaron los años, hasta que don Armando cumplió 44 años de edad. Entonces algo comenzó a cambiar. El río ya no se movía unos pocos metros, se corría 10, 15 hasta 20 metros en una sola semana. Tan fuerte era su arrastre que un día casi llegó a la chacra de doña Feliciana, la viuda que vivía con sus 2 hijitos. «Dios santo», gritó ella al ver cómo el agua estaba a solo pasos de su casa. «Este río quiere tragarnos». Los vecinos acudieron preocupados, pero don Armando terco, como siempre, levantó la voz. «Tranquilos, no es más que agua buscando su camino. Yo mismo voy a vigilarlo de noche. Ya van a ver que no hay ningún misterio». Esa noche, mientras el cielo se nublaba y el trueno rodaba por las montañas, don Armando salió con su poncho grueso, una linterna de pilas y su perro negro llamado Yaguar. Se escondió en la oscuridad al costado del río, esperando que la luna asomara entre las nubes. El agua corría tranquila, pero había algo extraño. Se escuchaba un murmullo grave, como si el río respirara. El perro se erizó gruñendo bajito. «¡Shh, Yaguar!», susurró don Armando. «No tengas miedo, solo es agua». Pero de pronto lo vio. El río se levantaba como si una fuerza invisible lo empujara.
no era un simple cambio de cauce. El agua se arrastraba reptando sobre la tierra como una serpiente gigante. Avanzaba, se torcía, retrocedía y luego volvía a avanzar, iluminado por relámpagos. Don Armando no podía creer lo que veía. El perro comenzó a ladrar desesperado. ¡Carajo! ¡Carajo!, gritó el hombre. Entonces es verdad, es verdad. El río siguió moviéndose, dejando detrás de sí huellas de barro que parecían escamas brillantes. Sin pensarlo, Armando comenzó a seguirlo, alumbrando con su linterna. El agua lo conducía hacia una quebrada oscura, donde los abuelos decían que había un barranco maldito. ¿A dónde vas, río maldito? ¿A dónde vas?, murmuró Armando corriendo detrás. El perro aullaba, jalándole del pantalón para que no siguiera, pero Armando estaba decidido. Quería demostrar que todo tenía explicación. Llegó hasta el filo del barranco y allí vio lo imposible. El río entero se levantó como una serpiente líquida, silbando como si respirara, y se deslizó hacia la oscuridad del abismo. Armando dio un paso más. La tierra se hundió bajo sus pies y cayó. Un grito se perdió en la tormenta. El perro aulló toda la noche. Al amanecer los vecinos se reunieron. Sabían que don Armando había intentado hacer. Buscaron por horas entre los matorrales, en el barranco, en las orillas. No hallaron ni su cuerpo ni sus huellas. Solo estaba el perro llorando con el hocico al cielo. Desde aquel día, el río nunca dejó de moverse, unas veces solo unos metros, otras veces decenas. Pero los ancianos decían que en las noches de lluvia, cuando nadie miraba, el río avanzaba distancias largas, reptando como una serpiente que busca de algo que nadie entendía. Por eso le pusieron un nombre: Chenchahuira, el río de la mala hora, el río de la mala suerte. Nadie volvió a vigilarlo de noche, y hasta hoy, cuando los truenos sacuden el cielo, los comuneros cuentan que en la oscuridad aún se escuchan los pasos de don Armando y el aullido de Yaguar, siguiéndolo, buscándolo, mientras el río sigue arrastrándose vivo como un animal que nunca descansa. Estimados amigos, gracias por seguir aquí escuchando estas historias. Coméntame de qué parte me escuchas y vamos con nuestra última historia. El río que subía llorando. Leyenda andina. Comenzó con un murmullo extraño, distinto a cualquier ruido que hubiera escuchado antes. No eran truenos ni era el silbido del viento entre los hillos de la puna. Sonaba como si miles de personas lloraran al unísono, arrastradas por un dolor profundo. El río, ese mismo que cada día bajaba manso desde la laguna hasta el valle, aquella mañana corría en sentido contrario. Sus aguas oscuras y turbias por la lluvia reciente subían hacia su origen como si buscaran desandar el tiempo. Los primeros en notarlo fueron los niños
de Jancoapacheta, aquel pueblo joven y levantado apenas 3 años atrás sobre una tierra que había parecido fértil y generosa. Entre ellos estaba Carolina Guayua, hija de pastores, una muchacha curiosa que corrió a despertar a su madre. «Amá, amá, ven rápido», gritaba con los ojos desorbitados y la voz quebrada por el miedo. El río ya no baja, sube y llora». Su madre dejó caer la olla de barro que estaba lavando. El agua se escurrió por el suelo, pero ella ni lo notó. «¿Qué dices, hija? No hables disparates a esta hora», le reprendió con un hilo de voz, aunque las manos le temblaban. Carolina tiró de su manatacón a desesperación. «Ven, mamá, ven, tienes que verlo con tus propios ojos». Salieron corriendo. A cada paso Carolina gritaba la noticia y las puertas de las casas de adobe se abrían una tras otra. Pronto los hombres y mujeres, ancianos y niños, todos salieron a la calle con los rostros desvelados y el susto prendido en la mirada. «¿Qué pasa? ¿Qué viste, muchacha?», preguntó Rosendo Cusi. Carolina señaló el río y su voz se quebró. «Escuchen, no corre hacia abajo, está subiendo y llora como gente». Un silencio pesado se apoderó del grupo. Nadie parecía respirar. Entonces lo oyeron. Un rumor profundo, como de cientos, miles de voces sollozando desde el cauce. Era un lamento que erizaba la piel. «Madre, Madre Santísima», susurró una anciana persignándose. «Ese río no es río, es ánima». «Vayamos a mirar, abuelita», exclamó un joven con valentía fingida. Avanzaron hasta la orilla. La neblina se levantaba como humo de ofrenda, y entre ellas se veía el agua oscura trepando contra la corriente, arrastrando palos, piedras y espuma. El alcalde Anselmo se adelantó. Su poncho ondeaba y aunque caminaba firme, sus ojos delataban temor. «Tranquilos, tranquilos», ordenó con su voz ronca. «No puede ser más que un engaño de la vista, una brujería de la lluvia». Se agachó, levantó una piedra y la arrojó con fuerza al río. Todos contuvieron el aliento. El agua la recibió y en un giro imposible se la devolvió. La piedra rebotó contra la corriente y golpeó los pies de Anselmo, empapándole el pantalón. Un murmullo recorrió al pueblo. Una mujer gritó: «El río nos reconoce, está vivo». El llanto del cauce se hizo más fuerte, un gemido colectivo que parecía provenir de otro tiempo, de un pueblo enterrado en la memoria de la tierra. Anselmo retrocedió pálido. Nadie se atrevió a dar un paso más. El murmullo del río se transformó en un clamor desgarrador, como si las aguas guardaran miles de gargantas escondidas. Los hombres se miraban, incapaces de explicarlo. Las mujeres abrazaban a sus hijos que ya lloraban, contagiados de miedo. «No es posible. No es posible», murmuró Rosendo Cusi. El muchacho de mirada inquieta, Juan Hualpa, dio un paso al frente. «Dicen que cuando el río sube así es porque reclama lo que se le quitó», dijo con su voz temblando. «Cállate, Juana», respondió una mujer, «no asustes más a los niños». Pero sus palabras quedaron flotando en el aire como mal presagio. Anselmo, intentando imponerse, tronó: «Basta, no crean en cuentos de abuelos.
Este río es agua nada más. Se inclinó, arrancó un palo del suelo y lo clavó en el cauce. El palo, en vez de ser arrastrado río abajo, fue empujado hacia atrás, quedando erguido como lanza clavada en la orilla. Un gemido de espanto recorrió a la multitud. «¡Ay, Virgen del Carmen! ¡El río está embrujado!», exclamó una anciana. El aire se volvió más denso. La neblina los rodeaba como un manto. Entonces el llanto del agua cesó de golpe. Un silencio insoportable los envolvió. Fue en ese instante que, desde la otra orilla, resonó el golpe lento de un bastón contra las piedras. Tac, tac, tac. Entre la bruma emergió un anciano alto y delgado, con el rostro surcado de arrugas profundas como las grietas de la tierra. Su poncho estaba gastado, pero sus ojos brillaban con un fulgor que imponía respeto. «¡Soncorruna!», susurraron algunos con asombro. El viejo Yatiri avanzaba sin prisa, como si el tiempo lo esperara. Cada golpe de su bastón de queñua resonaba en el corazón de los comuneros. Anselmo trató de mantener la voz firme. «Tata, usted que sabe de estas cosas, ¿qué significa este río que sube y llora?». Soncorruna se detuvo frente al cauce. Lo observó en silencio, escuchando lo que nadie más podía oír. Finalmente habló con un tono grave que heló la sangre de todos. «Hijitos, lo que corre aquí no es solo agua, son memorias, voces antiguas que vuelven. El río busca lo que le arrancaron y no descansará hasta recuperarlo». Un silencio helado se extendió. Carolina, temblando, se atrevió a preguntar: «¿Y qué va a pasar con nosotros, tata?». El anciano cerró los ojos, se levantó el rostro hacia la neblina y pronunció la sentencia. «Ancoapacheta no debía levantarse aquí. El agua no olvida. Esta tierra tiene memoria y esta noche esa memoria despertará». La noticia corrió como viento bravo. Cada comunero volvió a su casa con el corazón encogido. Ese día nadie salió a trabajar. Las chacras quedaron solas, las ovejas y llamas sin pastores, las tulpas apagadas con las ollas a medio hervir. El miedo se había instalado en el aire. En la plaza, las mujeres se arrodillaron a mascullar rezos. Encendieron velas frente a la cruz del Calvario y la cera chorreaba sobre las piedras como lágrimas. «Virgencita, protéjanos», suplicaba una anciana. A su lado, Carolina Guayua ayudaba a su madre a colocar hojas de coca y un poco de alcohol como ofrenda apresurada. «¿Crees que con este calme el río, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé, hija, susurró su madre, «pero mejor darle gusto antes de que nos arrastre». Los hombres se reunieron aparte. El alcalde Anselmo, con un vaso de chicha en la mano, trataba de imponer firmeza. «No hagan caso, acuénetos», rugió. «Este río lo conozco desde niño, solo está crecido por la lluvia. Mañana se calmará». Pero Rosendo Cusi lo enfrentó con voz ronca. «No, Anselmo, esto no es lluvia. El agua nunca sube hacia su origen. Lo que pasa ahora es un anuncio».
El muchacho Juan Hualpa agregó con miedo en los ojos. Yo escuché clarito como si fueran personas llorando en su fondo. Un murmullo de preocupación recorrió la plaza. Entonces el bastón de Son Corona golpeó con fuerza el suelo, imponiendo silencio. «Escúchenme, hijos», tronó. «Ninguna vela, ni coca, ni chicha detendrá lo que ya está marcado. Esta tierra fue removida donde no debía serlo. Construyeron casas y chacras sobre un lugar sagrado. Esa memoria va a reclamar esta misma noche». Un frío recorrió las espaldas. Nadie se atrevió a mirarse a los ojos. El anciano bajó la cabeza. «El agua siempre vuelve por lo que es suyo. Nadie puede atajarla». El sol se escondió temprano tras un manto de nubes densas. La tarde se volvió plomiza, como si la noche hubiera llegado antes de tiempo. Los perros ladraban sin descanso hacia el río. Las gallinas no salieron de sus corrales y las ovejas balaban con desespero. En cada casa las familias encendieron velas y prepararon mesas de ofrendas, coca, cigarros, gotas de alcohol. Nadie quiso comer, nadie quiso dormir. En la casa de los Waiwa, Carolina abrazaba a su hermano menor mientras su madre murmuraba oraciones entre dientes. Cuando la campana de la iglesia marcó las 9, un viento helado barrió las calles. La neblina se adueñó de todo, borrando los contornos de las casas. Entonces, un sonido profundo estremeció la tierra. Era como si el río respirara hondo. Está empezando, gritó Juana desde la calle. Todos salieron temblando, con velas en las manos. El cauce rugía con furia y el llanto que habían escuchado en la mañana regresó multiplicado. Un coro de almas que emergía de las entrañas de la montaña. Anselmo intentó alzar la voz, pero ésta se quebró. Resistan, pueblo no se va a rendir». Las aguas se desbordaron, reptando como serpientes por los sembríos de papas y maíz. Los hombres corrieron a poner piedras, troncos, cualquier cosa para frenarlas, pero el río los apartaba como si fueran ramas secas. Son Corona estaba de pie, erguido con el bastón en alto. Escuchen, hijos, se los advertí. El río vuelve a su memoria. Ancoa Pachita no quedará en pie», gritó con voz que retumbaba sobre el rugido del agua. Un relámpago iluminó la escena. Rostros aterrados, brazos en alto, niños llorando. El río rugía como un trueno interminable que sacudía la tierra. Las aguas devoraban chacras, arrastraban cercos, derribaban árboles como si fueran pajas. Las antorchas y velas se apagaron una tras otra, tragadas por la humedad, hasta dejar al pueblo en una oscuridad sofocante. Los niños gritaban, las mujeres suplicaban al cielo, los hombres corrían sin rumbo, cargando costales, empujando a los viejos, intentando salvar animales que ya se ahogaban en el lodo. Pero no había salida. Los que huían hacia el sur se toparon con un torrente que descendía como serpiente rabiosa. Los que escapaban al norte vieron cómo el agua reventaba las acequias y se levantaba como un muro líquido. El río no solo crecía,
los cercaba, los cazaba. Rosendo Cusi, jadeando, cayó de rodillas. «Ya no hay remedio», gimió. «El río reclama su lugar». Anselmo, empapado hasta los hombros, intentó dar órdenes, pero su voz quedó ahogado por la corriente. Una ola lo envolvió y lo arrastró a la oscuridad. Carolina abrazaba a su madre, a su hermano, vio cómo las casas de adobe se deshacían como barro fresco. El techo de la iglesia salió volando, la campana repicó sola en su caída y un alarido metálico atravesó la noche antes de hundirse en el torbellino. En medio del caos, Soncorruna se mantenía en pie, iluminado por los relámpagos. Con el bastón en alto bramó: «El río ha recuperado lo que se le quitó». Una ola monstruosa se levantó como una pared viva y cayó sobre la plaza. Carolina alcanzó a escuchar el grito de su hermano, el sollozo de su madre, y después solo agua, agua, oscuridad y silencio. La madrugada llegó con un silencio imposible. No cantaron los pájaros, los perros ya no ladraban, solo quedaba el rumor apacible de un río que corría tranquilo como si nunca hubiera rugido. Donde estuvo Janco Apacheta no había rastro alguno, ni casas, ni corrales, ni chacras. La plaza mismo se había borrado. En su lugar se extendía un valle húmedo y verde, cubierto de flores silvestres que nadie recordaba haber visto antes. El río serpenteaba en calma, reflejando el sol del amanecer, murmurando un canto suave que parecía arrullar la tierra. De los comuneros no quedó nadie. Meses después, algunos viajeros aseguran que en las noches de luna, desde la bruma del valle se escuchan voces lejanas, lamentos que se confundían con los murmullos del agua. Otros juraban haber visto sombras de mujeres cargando cántaros, niños jugando en la plaza invisible, hombres arreando llamas fantasmales. Nadie se atrevió jamás a fundar un nuevo pueblo en aquel lugar, y los más viejos, al narrar la desgracia, repetían siempre las palabras de Soncorruna: «El agua no olvida, el río siempre vuelve por lo que es suyo». Estimados amigos, gracias por escuchar siempre nuestras historias. Comenten, compartan, qué gustoso les responderé. Hasta pronto.